La ciudad de Valoria amaneció sumida en un manto de gris plomo aquel martes de noviembre, un gris que no era solo del cielo, sino del ánimo colectivo. La crisis económica había apretado su puño de hierro durante meses, dejando calles llenas de miradas bajas, negocios con persianas cerradas y un silencio roto solo por el susurro amargo del viento invernal. En una esquina cualquiera de la avenida principal, frente a una pastelería que había cerrado la semana anterior, un hombre llamado Leo intentaba en vano que alguien se fijara en los cartones de manzanas que vendía para poder comprar pan. Tenía el rostro marcado por la derrota y un abrigo demasiado delgado para el frío que se colaba por los huesos. No muy lejos de allí, en un lujoso café con ventanales empañados, la doctora Clara Soler observaba la escena distraídamente mientras repasaba unos informes médicos. Su vida, aunque exitosa en lo profesional, estaba vacía, mecánica, un tren que circulaba sobre rieles perfectos pero hacia ninguna parte con alma. El destino, ese tejedor caprichoso, tenía sus hilos preparados. Y todo comenzó con un acto tan simple que casi pasa desapercibido. Un anciano de aspecto frágil, con un traje anticuado y remendado, tiritaba en la parada del autobús, sus manos moradas agarrando un maletín de cuero gastado. La gente pasaba a su lado, ensimismada en sus problemas, en sus pantallas, en su prisa por llegar a ninguna parte. Clara, al salir del café, lo vio. No lo pensó. Se acercó, se quitó su propia bufanda de lana gruesa, carmesí como un jirón de esperanza en el día gris, y sin decir una palabra, se la enrolló suavemente alrededor del cuello. Sus dedos rozaron la piel helada del anciano. Él alzó una mirada sorprendida, de un azul desvaído pero intenso, y sus labios se articularon en un gracias que el viento se llevó. Clara asintió con una leve sonrisa y siguió su camino, sintiendo un cosquilleo extraño en los dedos que habían tocado al anciano. Minutos después, el autobús llegó. El anciano subió, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, buscando con la mirada a la mujer de la bufanda carmesí hasta que se perdió de vista. Una lágrima cálida surcó su mejilla arrugada y cayó sobre la bufanda. Nadie en el autobús, absorto en su propio universo, notó el leve resplandor dorado que, durante un fugaz segundo, emanó de la lágrima al contacto con la lana. Más tarde esa misma tarde, Leo, el vendedor de manzanas, no había logrado vender ni una sola pieza. El hambre le retorcía el estómago y la desesperanza le nublaba la vista. Decidió recoger sus cartones y empezar el largo camino de regreso a su modestísima habitación. Al pasar por un callejón cercano a la parada de autobús, encontró tirada en el suelo, limpia y perfectamente doblada, una bufanda carmesí. La recogió. Estaba increíblemente caliente, como si hubiera estado junto a una chimenea. Se la enrolló en el cuello, y una oleada de calor, no solo físico, sino de una serenidad extraña, lo invadió. Sintió un impulso, un deseo que no era suyo. Debes compartir. Con su última moneda, en lugar de comprar el mendrugo de pan que tenía pensado, compró una barra entera y caliente en una panadería al final del callejón. Se sentó en un banco de la plaza y empezó a comer. Un niño, harapiento y con los ojos enormes, se le quedó mirando. Sin pensarlo dos veces, Leo partió la barra y le dio la mitad. El niño devoró el pan con una sonrisa que iluminó su rostro sucio. Leo siguió comiendo su mitad. Y descubrió, con asombro creciente, que por más que partía y comía, la barra de pan no disminuía. Siempre quedaba la mitad en su mano. Atónito, empezó a repartir trozos a todo el que pasaba con aspecto hambriento. Al barrendero, a la anciana que rebuscaba los contenedores, a un hombre joven con traje pero mirada perdida. La barra, milagrosamente, nunca se acababa. Una pequeña multitud se congregó alrededor del banco, no para pedir, sino para compartir un silencio reverente y un pan caliente que sabía a esperanza. La noticia, como un susurro en la tormenta, comenzó a esparcirse por el barrio. Clara Soler, mientras tanto, estaba en su turno en el Hospital General de Valoria. Atendía a su paciente más complicado, el señor Ardanza, un viejo maestro jubilado con una neumonía grave que no respondía a los antibióticos. Los monitores mostraban una función pulmonar decayendo hora a hora. Clara, agotada, se sentó a su lado para ajustarle la manta. Al hacerlo, notó que sus dedos, aquellos que habían tocado al anciano de la parada, brillaban ligeramente, con un fulgor tenue y dorado que solo ella podía ver. Asustada, los frotó contra su bata. Al colocar su mano sobre la frente febril del señor Ardanza para tomarle la temperatura, el brillo se intensificó, fluyendo desde sus dedos hacia la piel del enfermo. Clara retiró la mano sobresaltada. Pero en ese momento, el monitor mostró un cambio. La saturación de oxígeno,
que estaba en un crítico 85%, comenzó a subir. 86%, 88%, 90%. El señor Ardanza, que tosía débilmente, abrió los ojos, tomó una bocanada de aire profunda y clara, y susurró: «Doctora, siento como si el sol estuviera dentro de mi pecho». En cuestión de minutos, su fiebre bajó de forma espectacular. Las radiografías tomadas 2 horas después mostraron una limpieza casi completa de los pulmones, algo médicamente imposible en ese lapso. El personal del ala entera hablaba en voz baja de mi lado de la sala 304. Clara, aturdida, miró sus manos. La bufanda que había dado ya no estaba con ella, pero sentía su calor alrededor del corazón. Algo había cambiado. Algo se había roto en la fría lógica del mundo. Entre la gente que recibió el pan de Leo estaba Marco, el dueño de una pequeña ferretería al borde de la quiebra. Marco había perdido la fe en todo. Había recibido una notificación de desalojo ese mismo día. Comió el pan y no solo sació su hambre física, sino que una idea clara, brillante, iluminó su mente. Reúne a los demás. Con una energía que no sentía desde hacía años, corrió a su tienda. En lugar de esperar a que le quitaran todo, sacó sus herramientas y materiales sobrantes a la acera. No los puso a la venta. Puso un cartel: «Aprende a arreglar lo roto. Comparte lo que sabes». Empezó a enseñar, de forma gratuita, a unos pocos vecinos cómo arreglar un grifo, cambiar un enchufe, lijar una puerta. Uno de esos vecinos era electricista desempleado. Otro, carpintero. Otro, fontanero. Al ver la iniciativa, se sumaron. La acera se convirtió en un taller comunitario. La gente no solo venía a arreglar cosas, empezaron a traer muebles viejos, electrodomésticos rotos. Entre todos lo reparaban. Lo reparado se donaba a quienes más lo necesitaban. Un restaurante local, conmovido por la escena, empezó a enviar una gran olla de comida caliente cada tarde. La ferretería de Marco, lejos de cerrar, se convirtió en el centro de abastecimiento de este taller improvisado. La notificación de desalojo, misteriosamente, se perdió en los archivos del ayuntamiento. Y el primer cliente que pagó por unos tornillos nuevos fue el mismo anciano del autobús, que entró con una sonrisa serena y pagó con una moneda antigua y brillante. Marco intentó devolvérsela, pero el anciano insistió: «Es para la cadena». Esa moneda, puesta en la caja registradora, parecía hacer que el cambio nunca se acabara. La cadena cruzó fronteras invisibles. En un apartamento cercano, una joven violinista llamada Selena, que había perdido la audición de su oído izquierdo en un accidente, con ella, su pasión por la música, lloraba en silencio frente a su instrumento. Había recibido una noticia devastadora. Su audición era irreversible. Una vecina, que había estado en el taller de Marco, le llevó un trozo del pan milagroso. Selena lo comió sin fe, solo por cortesía. Esa noche, acostada, sintió un zumbido extraño en su oído sordo. No era dolor. Era como el sonido de un diapasón lejano, de una nota pura y dorada. Se levantó, tomó el violín, y por primera vez en meses, lo apoyó en su hombro. Al pasar el arco por las cuerdas, no solo escuchó la nota con su oído bueno. La sintió, vibrante y clara, resonando en el espacio donde antes solo había silencio. No era una audición normal. Era una percepción pura de la vibración, más vívida que cualquier sonido. Emocionada hasta las lágrimas, comenzó a tocar. Su música, cargada de una emoción largamente reprimida, fluyó por la ventana abierta. Esa música llegó a los oídos de una pareja que estaba a punto de separarse después de una discusión feroz en el piso de abajo. Al escuchar la melodía, una pieza antigua y llena de nostalgia, se detuvieron. La rabia se disipó como humo. Se miraron y, en lugar de reproches, vieron el recuerdo del amor que los había unido. Se abrazaron y la decisión de divorciarse se rompió en 1000 pedazos. La música de Selena, nacida de un oído curado por un misterio, empezó a sanar otras rupturas invisibles en el edificio y más allá. Al cabo de una semana, los milagros del barrio norte eran el único tema de conversación en Valoria. Los periódicos locales, primero escépticos, enviaron reporteros. Titulares como «Pan de Los Ángeles en la plaza» o «Doctora con manos de luz» aparecieron en portada. La televisión City hizo un reportaje especial. La ciudad se dividió entre los que creían ciegamente, los que buscaban una explicación lógica y los que sentían envidia o miedo. Clara, Leo, Marco y Selena se encontraron unidos por un hilo invisible. Compararon experiencias. Todas conducían al mismo punto de partida.
el anciano de la bufanda carmesí, pero nadie lo había vuelto a ver. Mientras, pequeños milagros seguían brotando por todas partes como flores en el asfalto. Un semáforo que siempre se ponía en verde para las ambulancias, un parque público donde las flores marchitas reverdecían de la noche a la mañana, una fuente cuya agua sabía especialmente pura y parecía aliviar dolencias menores. Sin embargo, no todo era luz. Un magnate local, el señor Borath, dueño de una cadena de farmacias y clínicas privadas, veía con horror cómo las visitas a sus establecimientos caían en picado. La gente estaba más sana, más unida, menos dependiente. Él no creía en milagros, creía en negocios, y este fenómeno era malo para los suyos. Empezó una campaña en la sombra, financiando artículos que hablaban de histeria colectiva, contaminación en el pan o incluso de un experimento social secreto. Envió a sus hombres a investigar, a comprar silencios, a sembrar cizaña. La cadena de milagros, por primera vez, enfrentaba una resistencia organizada y malintencionada. La prueba llegó una noche de tormenta eléctrica. El señor Borath, desesperado, hizo que uno de sus empleados provocara un pequeño incendio en el almacén del taller comunitario de Marco. El fuego, alimentado por productos químicos, amenazó con extenderse a todo el bloque. Los vecinos, incluidos nuestros protagonistas, se organizaron formando una cadena humana para pasar cubos de agua. La lluvia torrencial ayudaba, pero el fuego era persistente. Clara, en medio del caos y el humo, corrió hacia el lugar donde guardaban los objetos más valiosos reparados para donar. Allí, en un estante, vio brillar la moneda antigua que el anciano le había dado a Marco. Sin pensarlo, la agarró. Al hacerlo, una corriente de energía cálida recorrió su brazo. Extendió la mano hacia las llamas que bloqueaban la salida, no con miedo, sino con un instinto de protección puro. De sus palmas, el mismo brillo dorado que había curado al señor Ardanza se proyectó como una de luz sereno y sólido, no para avivar, sino para apaciguar. Las llamas, ante esa luz, se doblegaron, retrocedieron y se extinguieron como velas sopladas por el viento, dejando solo humo y asombro. Los hombres del señor Borath, que observaban desde la distancia, huyeron aterrados. Borath, al recibir la noticia, comprendió que no luchaba contra personas, sino contra algo mucho mayor. Una sombra de remordimiento, la primera en décadas, le tocó el corazón. Esa noche, en su mansión, ordenó detener toda campaña en contra. Algo había cambiado también en él. Agotados pero triunfantes, Clara, Leo, Marco y Selena se reunieron en la plaza, bajo el banco donde todo había empezado. La lluvia había cesado y un cielo despejado mostraba 1.000.000 de estrellas, algo raro en la contaminada Valoria. Fue entonces cuando lo vieron. Sentado tranquilamente en el banco, como si los hubiera estado esperando, estaba el anciano de la bufanda carmesí. Ahora llevaba la bufanda, que brillaba suavemente. Sus ojos azules ya no estaban desvaídos. Eran profundos como el cielo estrellado. «Ustedes han regado la semilla», dijo su voz, suave pero llena de una autoridad antigua. No era un mendigo, era algo más, un guardián, un mensajero, quizás la bondad misma encarnada en un momento crítico. Les explicó que la bondad verdadera, la desinteresada y pura, es la fuerza más poderosa y a la vez más olvidada del universo, que actúa como una clave, desbloqueando posibilidades latentes en la realidad, en las personas, en la materia misma. Su acto, él declara, había sido la primera clave, pura y sin expectativas. La bufanda era solo un símbolo, un canal. La cadena que habían creado, extendiendo esa bondad, había fortalecido el milagro, haciéndolo colectivo y resistente. «El mundo no está roto», dijo, «solo adormecido. Ustedes lo han despertado un poco, aquí. Y este despertar se expandirá, porque la cadena nunca se detiene. Un acto de bondad es un universo entero de posibilidades que nace». Antes de que pudieran hacer más preguntas, el anciano se levantó. Se quitó la bufanda carmesí y la dejó plegada en el banco. «Ya no la necesito. Ella les pertenece a todos ahora». Y dando un paso, se fundió con la luz de la luna que acababa de asomarse, desapareciendo sin dejar rastro. Los milagros explosivos, los fenómenos físicos llamativos, se fueron atenuando con el tiempo. El pan de Leo, al día siguiente, era solo pan, aunque delicioso. Las manos de Clara ya no brillaban. La moneda de Marco se perdió entre el cambio. Pero algo fundamental había cambiado en Valoria, y especialmente en el barrio norte. El taller comunitario se formalizó como un centro de intercambio de habilidades.
El hospital integró terapias complementarias y grupos de apoyo que redujeron los tiempos de recuperación de forma notable, pero creíble. Selena, con su nueva forma de escuchar, creó una escuela de música para niños con discapacidades auditivas, enseñándoles a sentir la vibración de la vida. La ciudad, inspirada por el ejemplo, inició proyectos de jardines urbanos y apoyo mutuo. La crisis económica no había desaparecido, pero la gente la enfrentaba unida, con inventiva y compasión. La bufanda carmesí permaneció en el banco de la plaza. Nadie se la apropió. A veces, en los días más fríos, alguien que pasaba tiritando la encontraba, la usaba por un tiempo, y luego la devolvía al banco para el siguiente. Se convirtió en un símbolo vivo, un recordatorio. El milagro no había sido el pan infinito o la cura instantánea. El milagro verdadero, el inexplicable y duradero, había sido la transformación de los corazones, el restablecimiento de la confianza, la creación de una comunidad donde antes solo había individuos aislados. La cadena no se rompió. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era ahora un eslabón consciente en algo mayor. Años después, Valoria es conocida como la ciudad del buen vecino. Turistas vienen no para ver un fenómeno, sino para experimentar la atmósfera de calidez y cooperación. La historia del anciano y la bufanda es una leyenda local, un cuento que se cuenta a los niños. Clara, Leo, Marco y Selena siguen con sus vidas, pero vidas entrelazadas por un propósito común. Saben que no fueron elegidos especiales, sino simplemente las primeras piezas en moverse en un efecto dominó cósmico. El verdadero milagro, comprenden ahora, está disponible para todos, en todo momento. Solo requiere la valentía de dar el primer paso, de ofrecer una bufanda en un día frío sin esperar nada a cambio. Porque ese acto, aparentemente insignificante, contiene una energía creadora que puede sanar, unir y transformar realidades. La cadena de milagros no era inexplicable. Su explicación estaba en el lenguaje más antiguo y simple, el del corazón humano cuando decide romper su propio aislamiento y tocarlo todo con compasión. Y así, la historia sigue, porque en algún lugar, en este preciso instante, alguien está a punto de realizar un acto de bondad. Y en ese momento, en algún rincón del mundo, otra semilla de milagro, silenciosa e imparable, comienza a germinar. ¿Te conmovió esta cadena de milagros? La verdadera magia está en compartir. Suscríbete a este canal. Así no te perderás las próximas historias que te harán creer en lo extraordinario que habita en lo cotidiano. Comparte este video con alguien que necesite un poco de luz hoy. Déjanos en comentarios cuál fue tu parte favorita o si has vivido alguna cadena de bondad. Juntos, podemos hacer que esta cadena nunca se rompa. Hasta la próxima historia.